Emily Anderson siempre había sido una enfermera dedicada. Su compasión y compromiso de brindar la mejor atención posible le habían ganado una reputación en la industria de la salud. Cuando recibió la llamada para una nueva asignación, estaba lista para cualquier desafío que le aguardara. No sabía que esta tarea sería diferente a cualquier otra. Cuando Emily llegó a las imponentes puertas de la mansión Sterling, su corazón se aceleró con una mezcla de emoción y curiosidad. Richard Sterling, el anciano multimillonario, era conocido por su estilo de vida solitario y su enigmática personalidad. La mansión Sterling, una extensa propiedad que era un testimonio de su riqueza, era donde se necesitaban los servicios de Emily. En el momento en que Emily salió de su auto, fue recibida por la imponente fachada de la mansión. Su grandeza era abrumadora y el gran tamaño de la propiedad la dejó asombrada. No pudo evitar preguntarse por qué alguien como Richard Sterling, que podía permitirse las mejores instalaciones médicas del mundo, necesitaba atención domiciliaria. Vestida con su impecable uniforme blanco, Emily se acercó a la puerta principal y tocó el timbre. En unos momentos, la puerta se abrió, revelando a un mayordomo vestido con un traje formal. Él la hizo entrar con un gesto cortés, y Emily se encontró en un lujoso vestíbulo adornado con obras de arte de valor incalculable y muebles opulentos. El mayordomo se presentó como el señor Kensington e informó a Emily que el señor Sterling la estaba esperando en su estudio. Siguiendo al señor Kensington por los laberínticos pasillos de la mansión, Emily no pudo evitar sentir una sensación de aislamiento que parecía invadir la mansión. Finalmente, llegaron a unas puertas dobles y el señor Kensington anunció su llegada. Respirando profundamente, Emily entró al estudio. Richard Sterling estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba, absorto en algunos papeles. Era un hombre anciano y frágil, con el pelo plateado y ralo, y sus penetrantes ojos azules miraban por encima de un par de gafas de lectura. A pesar de su edad, había en él un aire de autoridad que inspiraba respeto. «Señorita Anderson, supongo», dijo con voz grave, pero aún conservando un atisbo del carisma que lo había convertido en multimillonario. Emily asintió y se presentó, explicando su papel como su enfermera privada. Su conversación inicial fue formal, y Richard Sterling describió sus expectativas sobre su atención. Necesitaba ayuda con las tareas diarias, manejo de medicamentos y compañía. Emily le aseguró que le brindaría la mejor atención posible y un sentido de responsabilidad se posó sobre sus hombros. A medida que los días se convirtieron en semanas, Emily asumió su papel de enfermera de Richard. Ella le administró medicamentos, le preparó la comida y conversó con él. La reserva inicial de Richard comenzó a derretirse y compartió historias de su pasado, revelando una existencia solitaria en la mansión. Emily se sintió atraída por la vulnerabilidad de Richard. A pesar de su inmensa riqueza, era un hombre agobiado por el peso del tiempo y la soledad. Ella comenzó a ofrecerle no solo atención médica, sino también compañía, compartiendo comidas e historias con él. Por las noches se sentaban en la gran biblioteca de la mansión, rodeados de libros encuadernados en cuero y el suave resplandor de las lámparas antiguas. Emily le leyó y sus voces llenaron la habitación con historias de aventuras y romance. Fue durante esos momentos que Emily sintió una conexión profunda con su paciente anciano. No sabía que su presencia en la mansión Sterling descubriría misterios mucho más allá de su papel como enfermera. A medida que profundizara en el mundo de Richard, descubriría los enigmáticos secretos escondidos tras los muros de la mansión y el giro inesperado que su vida estaba a punto de tomar. A medida que los días se convirtieron en semanas, la rutina de Emily como enfermera de Richard Sterling adquirió un ritmo cómodo. Su dedicación a su cuidado había suavizado la soledad que una vez había invadido la mansión. Sin embargo, había una sensación subyacente de curiosidad que seguía molestándola. Una mañana, mientras preparaba el desayuno de Richard, Emily decidió abordar el tema que había estado en su mente durante algún tiempo. Dejó la bandeja con una tortilla recién hecha y una humeante taza de té en la mesa junto a su sillón favorito. «Señor Sterling», comenzó con cautela, «no pude evitar notar las amplias medidas de seguridad implementadas alrededor de la mansión. ¿Puedo preguntarle por qué necesita una seguridad tan estricta?» Richard Sterling hizo una pausa,
Su mirada se detuvo en el té antes de mirar a Emily. Su expresión fue ilegible por un momento, pero luego dejó escapar un suspiro, como si contemplara cuánto revelar. «Señorita Anderson, usted es observadora, se lo reconozco», respondió. «Las medidas de seguridad están implementadas por una razón. Verá, la familia Sterling tiene una larga historia de negocios, algunos de los cuales nos han dejado con ciertos adversarios. Es una medida de precaución para garantizar mi seguridad». Emily asintió, sintiendo que había más en la historia de lo que él estaba dispuesto a divulgar. «Entiendo la necesidad de actuar con cautela, señor Sterling», dijo diplomáticamente, y decidió no insistir más en el asunto. Su conversación giró hacia temas más ligeros, y Richard compartió historias de su juventud y las fiestas extravagantes que había organizado en la mansión en años anteriores. Emily escuchó atentamente, fascinada por los cuentos de una época pasada. Los días se convirtieron en noches y el vínculo de Emily con Richard se hizo más profundo. Ella llegó a preocuparse genuinamente por él, no solo como enfermera, sino como amiga. Fue durante una de sus lecturas nocturnas en la biblioteca que Richard abordó un nuevo tema. «Señorita Anderson, hay algo que me gustaría preguntarle», comenzó vacilante. «Es una petición bastante inusual y lo entiendo si la encuentras poco convencional». Emily lo miró con curiosidad, despertando su interés. «Por favor, señor Sterling, puede preguntar cualquier cosa y haré todo lo posible para ayudarlo». Richard se tomó un momento para ordenar sus pensamientos antes de continuar. «Tengo una colección de diarios y documentos familiares antiguos en el estudio. Algunos de ellos contienen información valiosa sobre la historia de la familia Sterling. He querido organizarlos y catalogarlos, pero mi salud no me lo permite. ¿Estarías dispuesto a ayudarme con esta tarea?» Emily quedó desconcertada por la solicitud, no porque fuera inusual, sino porque le parecía un privilegio que se le confiara semejante responsabilidad. «Por supuesto, señor Sterling», respondió con una cálida sonrisa. «Sería un honor para mí ayudarle a organizar la historia de su familia». El alivio de Richard era evidente en sus ojos y asintió apreciativamente. «Gracias, señorita Anderson. Estos documentos tienen un gran valor sentimental para mí y creo que merecen el cuidado y la conservación adecuados». Su discusión pasó a sesiones de planificación para el proyecto de catalogación. Emily no pudo evitar sentir emoción al profundizar en la historia de la familia Sterling. No sabía que este nuevo esfuerzo la llevaría a descubrimientos que cambiarían el curso de su estancia en la mansión y desentrañarían el enigma que rodea a Richard Sterling. Los días de Emily en la mansión Sterling adquirieron una nueva dimensión mientras profundizaba en la tarea de organizar la extensa colección de diarios, documentos y artefactos de la familia. El estudio, donde Richard guardaba estos tesoros históricos, tenía un aire de misterio, y Emily no podía evitar sentir una sensación de asombro cada vez que entraba a la habitación. Una luminosa mañana, Emily se paró ante la imponente puerta de roble del estudio. Tenía su cuaderno y un bolígrafo en mano, listo para tomar notas sobre el contenido de los documentos que estaba a punto de explorar. La habitación tenía estanterías altas forradas con volúmenes encuadernados en cuero, gabinetes llenos de carpetas meticulosamente etiquetadas y cofres de madera ornamentados que contienen manuscritos antiguos. Emily empujó suavemente la puerta para abrirla, revelando los tesoros que había dentro. Las partículas de polvo danzaban bajo la luz del sol que entraba a través de las cortinas cuando ella entró. Sus pasos resonaban en la habitación silenciosa. Richard Sterling ya estaba sentado en su escritorio, mirándola con una leve sonrisa. «Buenos días, señorita Anderson», la saludó. «Confío en que estés listo para la expedición de hoy al pasado». Emily le devolvió la sonrisa. «De hecho, señor Sterling, estoy ansioso por descubrir las historias ocultas en estos documentos». Trabajaron uno al lado del otro, examinando cuidadosamente cada documento, registrando su título, fecha y una breve descripción. Mientras Emily hojeaba las páginas de un viejo diario escrito por un pariente lejano, no pudo evitar sentirse atraída por la narración. El escritor había documentado sus viajes a tierras exóticas, proporcionando vívidas descripciones de lugares lejanos y de las personas que encontró.
Esto es fascinante, comentó Emily, levantando la vista del diario. Es como entrar en una era diferente. Richard asintió y sus ojos reflejaron un profundo aprecio por la historia de la familia. Nuestros antepasados llevaron vidas extraordinarias y sus historias merecen ser preservadas. Los días se convirtieron en semanas y Emily continuó su trabajo en el estudio, sumergiéndose en el pasado de la familia Sterling. Se sintió cautivada por las historias de aventuras, las cartas de amor intercambiadas entre generaciones y los desafíos que habían enfrentado. Una noche, mientras revisaban una caja de cartas intercambiadas durante la Segunda Guerra Mundial, Emily se topó con una particularmente conmovedora. Era una carta de un joven soldado llamado William Sterling, a su novia, Eleanor. Las palabras estaban llenas de anhelo y esperanza, un testimonio de los sacrificios realizados durante la guerra. Emily leyó en voz alta un pasaje de la carta, con la voz temblorosa de emoción. «Mi querida Eleanor, aunque estén a kilómetros de distancia, debes saber que mi corazón te pertenece solo a ti. Sueño con el día en que podamos estar juntos de nuevo, y esta guerra no es más que un recuerdo lejano». Richard la miró con ojos distantes, como si estuviera perdido en sus propios recuerdos. «William era mi tío», dijo en voz baja. «Nunca regresó de la guerra». Emily sintió un nudo en la garganta al darse cuenta del significado de la carta. «Lo siento mucho, señor Sterling», susurró. Él le dedicó una sonrisa triste. «Gracias, señorita Anderson. Es parte de la historia de nuestra familia y es importante recordarlo». Mientras continuaban su trabajo, Emily no pudo evitar reflexionar sobre el poder de estos documentos para conectar el pasado y el presente. Sintió una creciente admiración por Richard, quien le había confiado esta tarea, permitiéndole vislumbrar el corazón y el alma de la familia Sterling. Emily no sabía que los misterios ocultos dentro de los documentos pronto la llevarían por un camino inesperado, descubriendo secretos que cambiarían para siempre su percepción del anciano multimillonario y la mansión que ahora llamaba hogar. El viaje de Emily hacia la historia de la familia Sterling siguió siendo una aventura cautivadora. Cuanto más profundizaba en los documentos y artefactos, más profunda se hacía su conexión con el pasado. Richard Sterling, el anciano multimillonario, se convirtió no solo en su empleador, sino en un mentor y amigo, compartiendo historias de sus antepasados con calidez y nostalgia. Una tarde soleada, mientras Emily revisaba un montón de fotografías descoloridas, Richard entró en el estudio con los ojos llenos de una mezcla de emoción y aprensión. «Emily, hay algo que me gustaría mostrarte», dijo, con la voz teñida de anticipación. Se acercó a un armario y abrió con cuidado un cajón. Del interior sacó una pequeña caja ornamentada hecha de madera de caoba. La curiosidad de Emily se despertó cuando Richard abrió suavemente la caja, revelando una colección de delicados y antiguos relojes de bolsillo. Cada reloj tenía su propio diseño único, adornado con intrincados grabados y adornado con piedras preciosas. «Estos relojes se han transmitido de generación en generación», explicó Richard, acariciando con los dedos la exquisita artesanía. «Pertenecían a algunos de los miembros más influyentes de la familia Sterling». Emily se maravilló de la belleza de los relojes. «Son exquisitos, señor Sterling. Nunca he visto nada parecido». Richard asintió, con un atisbo de nostalgia en sus ojos. «Ocupan un lugar especial en mi corazón. Cada reloj tiene una historia detrás, una historia que nos conecta con nuestros antepasados». Mientras Emily examinaba los relojes, Richard compartió anécdotas sobre los propietarios de estos relojes, historias de amor, ambición y triunfo. Un reloj había pertenecido a un inventor pionero que había dado forma a la fortuna de la familia, mientras que otro adornaba la muñeca de un intrépido explorador que había atravesado territorios inexplorados. Sin embargo, un reloj en particular llamó la atención de Emily. Era un delicado reloj de bolsillo de oro con el monograma ES en la espalda. «¿A quién pertenecía este reloj?», preguntó Emily, sus dedos trazando suavemente las iniciales. La expresión de Richard se volvió solemne mientras miraba el reloj. «Eso pertenecía a mi hermana, Elizabeth Sterling. Ella era el corazón de nuestra familia, una pianista brillante y un alma bondadosa». Emily notó una pizca de tristeza en los ojos de Richard. «¿Lo que le ocurrió a ella?». Un pesado silencio llenó la habitación antes de que Richard finalmente hablara.
Elizabeth falleció trágicamente a una edad temprana. Fue víctima de un accidente automovilístico que ocurrió cuando se dirigía a un concierto. Fue una pérdida devastadora para nuestra familia. Emily podía sentir el profundo dolor que Richard llevaba consigo, incluso después de todos estos años. Volvió a guardar el reloj en la caja con sumo cuidado. «Lamento mucho su pérdida, señor Sterling», dijo Emily en voz baja. Logró esbozar una leve sonrisa. «Gracias, Emily. Es importante recordar a aquellos que hemos perdido y el legado que han dejado atrás». Mientras cerraban la caja de relojes, Emily no pudo evitar sentir el privilegio de ser parte de la historia de la familia Sterling. Las historias que descubrió, los vínculos que formó con Richard y los misterios que continuaron desarrollándose en la mansión le hicieron darse cuenta de que su papel como enfermera se había convertido en algo mucho más profundo, una parte integral del legado de Sterling. Lo que no sabía era que los verdaderos secretos de la mansión aún no habían sido revelados y que su viaje estaba lejos de terminar. Los días en la mansión Sterling transcurrieron con una especie de tranquilidad rítmica que Emily había llegado a apreciar. Sus deberes como enfermera de Richard Sterling se intercalaron con la exploración de la historia de la mansión. Fue durante una de estas tardes tranquilas que un descubrimiento conmovió la atmósfera por lo demás serena. Mientras Emily deambulaba por la extensa biblioteca de la mansión, sus dedos deslizándose sobre los lomos de libros viejos, notó un viejo volumen polvoriento escondido en un rincón. El libro no tenía título y su portada estaba adornada con patrones ornamentados que insinuaban su antigüedad. La curiosidad se apoderó de ella. Emily sacó el libro del estante y sopló suavemente para quitar el polvo que se adhería a sus páginas. Reveló un guión intrincado escrito en un estilo arcaico. El texto iba acompañado de ilustraciones bellamente detalladas que representaban escenas de lo que parecía ser una época pasada. Se despertó el interés de Emily y decidió llamar la atención de Richard sobre el misterioso libro. Lo encontró en su estudio, rodeado de retratos familiares y reliquias ancestrales. «Señor Sterling», comenzó, «me encontré con este libro en la biblioteca. Es bastante inusual y pensé que tal vez quisiera echarle un vistazo». Richard desvió su atención de un viejo retrato familiar y aceptó el libro con un gesto de gratitud. Mientras hojeaba las páginas, sus ojos se abrieron al reconocerlo. «Ah, este libro», reflexionó, su voz teñida de nostalgia. «Recuerdo que mi abuelo me contaba historias de este mismo libro cuando yo era niño». Emily se inclinó, intrigada. «¿Qué clase de historias, señor Sterling?». La mirada de Richard se volvió distante mientras recordaba. «Eran cuentos de la historia de nuestra familia, transmitidos de generación en generación. Historias de amor, sacrificio y triunfo. Este libro contiene las crónicas de la familia Sterling, un legado que se remonta a siglos atrás». Mientras hablaba, los ojos de Richard brillaron con una nueva energía y le hizo un gesto a Emily para que tomara asiento. «¿Te gustaría escuchar una de estas historias?». Emily asintió con entusiasmo, despertando su interés. Richard comenzó a contar la historia de un joven heredero Sterling que se había embarcado en un peligroso viaje para asegurar la fortuna de la familia. Su viaje lo llevó a tierras lejanas, donde encontró desafíos, forjó alianzas y finalmente triunfó contra todo pronóstico. A medida que se desarrolló la historia, Emily sintió una profunda conexión con el pasado. No pudo evitar maravillarse ante la resistencia y determinación de los antepasados de Sterling. La narración era rica en detalles históricos y pintaba un cuadro vívido de una época pasada. Cuando Richard terminó la historia, cerró el libro con un sentimiento de reverencia. «La historia de nuestra familia está llena de historias extraordinarias como estas. Es un legado que he atesorado a lo largo de mi vida». Emily no pudo evitar sonreír. «Gracias por compartir esa historia, señor Sterling. Es un testimonio de la fuerza y el carácter de la familia Sterling». Richard le devolvió la sonrisa cálidamente. «No eres solo mi enfermera, Emily. Te has convertido en parte de este legado y estoy agradecida por tu presencia aquí». Cuando Emily salió del estudio, llevaba consigo un nuevo aprecio por el rico tapiz de la historia de la familia Sterling. El misterioso libro contenía innumerables historias esperando ser descubiertas, y Emily estaba decidida a explorar cada una, pieza por pieza, mientras su viaje continuaba en la gran mansión.
Los días pasaron, cada uno lleno de rutinas de cuidado y exploración de los secretos de la mansión Sterling. Emily se encontró cada vez más apegada a Richard Sterling, no solo como su paciente, sino como un hombre con un pasado histórico y un corazón cálido. Una tarde soleada, Emily estaba sentada con Richard en el exuberante jardín de la mansión. Observaron cómo la suave brisa hacía crujir las hojas de los árboles centenarios, proyectando sombras moteadas sobre el césped meticulosamente cuidado. La tranquilidad del entorno proporcionó un telón de fondo sereno para la conversación que estaba a punto de desarrollarse. Richard, perdido en sus pensamientos, finalmente rompió el silencio. «Emily, hay algo que quería discutir contigo». Emily volvió su mirada hacia él, con los ojos llenos de curiosidad. «Por supuesto, señor Sterling. ¿Qué tiene en mente?». Dudó por un momento, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «Se trata de mi familia, Emily. Has visto los retratos y escuchado las historias, pero hay algo que no he compartido contigo». Intrigada, Emily se acercó y le prestó toda su atención. «Continúa, por favor». Los ojos de Richard parecían contener una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. «Nunca me casé, Emily. He pasado mi vida dedicada al legado familiar y al hacerlo he sacrificado la felicidad personal». Emily sintió el peso de sus palabras, el anhelo tácito por una vida que él había dejado en suspenso. «Señor Sterling, parece que ha hecho muchos sacrificios por su familia. Su dedicación es admirable». Una leve sonrisa asomó a los labios de Richard. «Gracias, Emily. Pero a medida que crecí, me di cuenta de que la vida es más que un simple legado. Se trata de las personas con las que la compartimos, las conexiones que formamos». Su conversación permaneció en el aire como una suave brisa, llevando consigo emociones no expresadas. Emily había llegado a preocuparse profundamente por Richard y no podía evitar preguntarse si en su conexión había algo más que el mero cuidado. Mientras el sol se hundía en el horizonte, proyectando un cálido y dorado resplandor sobre el jardín, Emily decidió arriesgarse. «Señor Sterling, hay algo que tampoco he compartido con usted». Richard se volvió hacia ella con los ojos llenos de anticipación. «¿Qué pasa, Emily?». Respiró hondo y su corazón se aceleró. «He llegado a apreciar mi tiempo aquí, no solo como su enfermera, sino como alguien que se ha encariñado con usted. He encontrado un sentido de propósito y felicidad al cuidar de usted, y no puedo imaginar mi vida sin tú en ello». Por un momento, el tiempo pareció detenerse en el jardín. Las palabras flotaron en el aire, tácitas pero profundamente sentidas. Entonces, el rostro de Richard se iluminó con una cálida sonrisa y extendió la mano para tomar suavemente la mano de Emily. «Emily, no puedo expresar lo mucho que tu presencia significa para mí. Has traído luz y calidez a mi vida y valoro el tiempo que pasamos juntos». Con las manos entrelazadas en un silencioso entendimiento, Emily y Richard observaron las estrellas emerger en el cielo nocturno, cada una de ellas un testimonio de las confesiones tácitas que los habían unido en la mansión Sterling. A medida que los días se convirtieron en semanas, la relación de Emily con Richard siguió evolucionando. Su conexión tácita se había hecho más fuerte y compartían momentos de risa, compañerismo y alguna que otra conversación de corazón a corazón. Sin embargo, siempre hubo una curiosidad persistente sobre los secretos ocultos de la mansión. Una noche, después de cenar, Richard parecía inusualmente contemplativo. Miró por el gran ventanal del comedor, con los ojos fijos en el jardín iluminado por la luna. Emily, sintiendo su introspección, decidió romper el silencio. «Señor Sterling, ¿tiene algo en mente?», preguntó en voz baja. Se volvió hacia ella con expresión pensativa. «Emily, he estado pensando en las cámaras de esta casa. Sé que fueron instaladas por motivos de seguridad, pero no puedo evitar preguntarme si hay algo más». Emily frunció el ceño, intrigada por sus palabras. «¿Qué quiere decir, señor Sterling?». Richard se acercó y bajó la voz como si compartiera un secreto. «Creo que hay grabaciones ocultas, Emily, que pueden revelar verdades sobre la historia de mi familia que han estado enterradas durante mucho tiempo». La mención de grabaciones ocultas hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Emily. Siempre había sentido curiosidad por las cámaras, pero nunca había considerado la posibilidad de imágenes no reveladas. «¿Crees que podría haber algo significativo en esas grabaciones?».
Richard asintió. Sus ojos se llenaron de una mezcla de determinación e incertidumbre. Tengo la sensación de que podría haberlo, Emily. Nunca he tenido el coraje de profundizar en el pasado, pero con tu apoyo y la necesidad de proteger nuestro futuro, lo estoy considerando. El corazón de Emily se llenó de admiración por la determinación de Richard. Si decides explorar esas grabaciones, estaré aquí para ayudarte en cada paso del camino. Durante los días siguientes, Emily y Richard se embarcaron en una misión para descubrir la verdad oculta dentro del sistema de vigilancia de la mansión. Pasaron horas examinando imágenes, reconstruyendo fragmentos de conversaciones y desentrañando los misterios del pasado de la familia Sterling. A medida que profundizaron, descubrieron secretos enterrados durante mucho tiempo, disputas familiares e incluso casos de traición. Emily no pudo evitar sentirse como una detective en una novela de suspense, trabajando junto a Richard para descubrir la verdad. Una noche, mientras revisaban una grabación particularmente intrigante, la voz de Richard rompió el silencio. «Emily, me he dado cuenta de que es mejor dejar enterrados algunos secretos. El pasado debe permanecer en el pasado». Emily asintió con la cabeza, comprendiendo el peso de lo que habían descubierto. «No podría estar más de acuerdo, señor Sterling. Algunas cosas es mejor dejarlas en manos de la historia». Su comprensión compartida los acercó más y, mientras continuaban examinando las grabaciones, encontraron consuelo en la compañía del otro. Los susurros de intriga que una vez habían llenado la mansión ahora fueron reemplazados por el vínculo tácito entre enfermera y paciente, un vínculo que trascendió los misterios del pasado. Los días se convirtieron en semanas mientras Emily y Richard revisaban meticulosamente las grabaciones ocultas dentro de la mansión Sterling. Habían descubierto secretos familiares, rivalidades y momentos de vulnerabilidad que pintaron un cuadro complejo de la historia de la familia Sterling, pero había una grabación en particular que prometía revelar algo profundo. Una tarde lluviosa, mientras estaba acurrucada alrededor de los monitores de la sala de seguridad, Emily notó una marca de tiempo inusual en una de las grabaciones. Era de la noche de una gran reunión familiar que tuvo lugar hace más de una década. Emily no pudo evitar sentir que esta grabación podría contener la clave para una revelación importante. «Señor Sterling, eche un vistazo a esto», dijo Emily, señalando la marca de tiempo. «Es de la noche de la reunión familiar de 2007. Esto podría ser algo importante». Richard se acercó más para ver mejor la pantalla. «Tienes razón, Emily. Ese fue un punto de inflexión crucial para la familia. Veamos qué hay en esta grabación». Cuando presionaron reproducir, la pantalla cobró vida y mostró el opulento salón de baile de la mansión Sterling. Elegantes candelabros bañaban la habitación con un cálido resplandor dorado, y el sonido de una música suave llenaba el aire. La familia Sterling y sus invitados estaban vestidos con sus mejores galas y celebraron con risas y tintineo de copas. Emily y Richard observaron atentamente cómo se desarrollaba la escena. Vieron la versión más joven de Richard, llena de exuberancia juvenil, mezclándose con los invitados. Era un marcado contraste con el hombre estoico en el que se había convertido en los últimos años. La cámara hizo un barrido para capturar un momento cautivador. Una mujer joven con un llamativo cabello castaño rojizo, cuya belleza pareció cautivar a todos en la sala. Estaba bailando con gracia con Richard, sus ojos fijos en una mirada intensa. La voz de Richard tembló cuando susurró: «Emily, esa es Isabella, mi difunta esposa. No la he visto en años». Emily observó cómo la joven pareja bailaba, su amor evidente en cada gesto. Fue un recordatorio conmovedor de la felicidad que Richard había conocido una vez. Mientras continuaba la grabación, notaron una conmoción repentina cerca de la entrada del salón de baile. El padre de Richard, Charles Sterling, parecía angustiado mientras conversaba con varios invitados. El ambiente jovial se volvió tenso y los invitados comenzaron a dispersarse. «¿Qué pasó esa noche?», preguntó Emily, despertada su curiosidad. Richard suspiró con los ojos fijos en la pantalla. «Esa fue la noche en que todo cambió. El imperio empresarial de mi padre enfrentó un escándalo y la fortuna de nuestra familia comenzó a desmoronarse. Isabella y yo enfrentamos desafíos que nunca anticipamos». La grabación capturó la expresión preocupada de Isabella mientras hablaba con Richard.
sus palabras ahogadas por el ruido ambiental. Emily podía sentir el peso del momento, el punto de inflexión que había alterado el curso de la vida de Richard para siempre. Cuando la grabación se acercaba a su fin, Emily se volvió hacia Richard. «Esta grabación puede contener respuestas a las preguntas que lo han perseguido, señor Sterling. Es un vistazo a un momento crucial de su pasado». Richard asintió. Sus ojos reflejaban una mezcla de emociones. «Necesitamos descubrir qué se dijo esa noche, Emily. Es hora de desenterrar el pasado y confrontar la verdad, sin importar cuán dolorosa pueda ser». Con una nueva determinación, Emily y Richard continuaron su búsqueda para desentrañar los misterios ocultos en las imágenes de vigilancia de la mansión Sterling. La grabación de la reunión familiar de 2007 fue solo el comienzo y estaban preparados para afrontar cualquier revelación que les aguardara. Los días se convirtieron en noches mientras Emily y Richard examinaban meticulosamente el laberinto de imágenes de vigilancia. Cada habitación de la mansión Sterling tenía cámaras ocultas, cada una de las cuales contenía una parte de la historia de la familia. Pero había un área que siempre les había intrigado: la biblioteca. Era el santuario de Charles Sterling y contenía las respuestas a muchos secretos familiares. Una tarde, Emily y Richard se encontraron parados frente a las puertas dobles de la biblioteca. Emily vaciló por un momento y miró a Richard. «¿Está listo para esto, señor Sterling? La biblioteca podría contener las respuestas que hemos estado buscando». Richard asintió solemnemente. «Necesito saberlo, Emily. Averigüemos qué escondía mi padre». Entraron a la biblioteca y la tenue iluminación creó una atmósfera de misterio. Las paredes estaban revestidas de volúmenes antiguos y reliquias familiares. El aire estaba lleno del leve aroma de los libros viejos y los recuerdos que contenían. Mientras se acercaban al enorme escritorio de roble de Charles Sterling, Emily notó una llave ornamentada descansando sobre su superficie. Ella lo recogió, sus dedos temblaban ligeramente. «Esta llave podría desbloquear algunos de los secretos de esta sala», dijo. Juntos comenzaron a explorar la biblioteca, abriendo cajones, abriendo gabinetes y escaneando documentos antiguos. La habitación parecía congelada en el tiempo, con fotografías y cartas que narraban la historia de la familia Sterling. En un cajón descubrieron una serie de cartas intercambiadas entre Charles Sterling y un corresponsal desconocido. Emily leyó en voz alta: «Mi querido Charles, nuestro plan está en marcha y pronto el mundo conocerá nuestro secreto. El poder y la riqueza que buscamos están a nuestro alcance». Los ojos de Richard se abrieron mientras escuchaba las palabras. ¿Mi padre tenía una alianza secreta? ¿Pero con quién y a qué plan se refieren? Continuaron descubriendo más cartas, cada una de las cuales revelaba una capa más profunda de intriga. Se hizo evidente que Charles Sterling había estado involucrado en actividades clandestinas que iban más allá de la vista del público. En otro cajón, Emily encontró un compartimento oculto que contenía un diario, cuyas páginas estaban llenas de la meticulosa letra de Charles. Hojeó las entradas con voz temblorosa mientras leía en voz alta. «Temo que nuestras acciones puedan tener consecuencias fuera de nuestro control. La verdad debe permanecer oculta a toda costa». Richard paseaba por la habitación, su mente corriendo con las implicaciones de los descubrimientos. «Emily, estamos a punto de descubrir algo que podría cambiarlo todo, pero necesitamos más información para reconstruirlo todo». Mientras profundizaban en los secretos de la biblioteca, Emily notó una fotografía antigua escondida en el diario. Representaba a un grupo de personas, incluido Charles Sterling, de pie frente a una imponente mansión. «¿Esta mansión?», dijo Emily. Su voz apenas era más que un susurro. «Lo he visto antes. Es la misma mansión donde encontramos las imágenes de la reunión familiar en 2007. Los ojos de Richard se abrieron al darse cuenta. «Todo está conectado, Emily. Lo que sea que pasó esa noche está ligado a los secretos de mi padre y esta misteriosa alianza». Con nueva determinación, Emily y Richard se comprometieron a descubrir la verdad. La biblioteca tenía la clave para desentrañar el pasado de la familia Sterling y la red de secretos que los había atrapado durante generaciones. Mientras continuaban su búsqueda,
Las sombras en la habitación parecían susurrar los secretos de aquellos que habían venido antes, instándolos a avanzar hacia el corazón del misterio. La biblioteca de la mansión Sterling había revelado pistas tentadoras sobre la participación de Charles Sterling en una misteriosa alianza. Emily y Richard estaban decididos a profundizar más y descubrir la verdad detrás de esta sociedad secreta. Una noche se sentaron juntos ante el escritorio de roble, rodeados de estantes con poca luz. Emily tenía una colección de documentos extendidos ante ella y Richard sostenía una carta en sus manos. «Esta carta», comenzó Richard, «menciona una gran reunión que se celebrará en la mansión en 2007. Necesito saber quién asistió y qué discutieron». Emily asintió y sus dedos trazaron los patrones ornamentados de los documentos. «Estamos cerca de comprender el alcance de la participación de tu padre, Richard. Crucemos esta información con las imágenes de vigilancia de ese año». Revisaron meticulosamente las imágenes buscando cualquier señal de la reunión. Mientras miraban, apareció en la pantalla un rostro familiar. Charles Sterling, vestido con un traje formal, dando la bienvenida a los invitados a la mansión. «Ahí está», murmuró Richard. «Mi padre, el anfitrión de esta reunión. Pero ¿quiénes fueron los asistentes?» Siguieron mirando y reconocieron algunas caras en la antigua fotografía que habían encontrado en el diario de Charles. La reunión pareció formal y secreta, con conversaciones silenciosas e intercambios discretos de documentos. Entonces Emily vio algo inusual. Una mujer vestida con un llamativo vestido rojo, su comportamiento llamaba la atención. Se presentó como Victoria Sinclair, un nombre que provocó escalofríos en la espalda de Richard. «Victoria Sinclair», murmuró. «He escuchado ese nombre antes, pero no puedo ubicarlo». Emily continuó examinando las imágenes y sus ojos atentos se fijaron en otra figura. Evelyn Sterling, la madre de Richard, estaba enfrascada en una intensa conversación con Victoria Sinclair. «Evelyn y Victoria», dijo Emily, con la voz llena de intriga. «Parece que estuvieron bastante cerca durante esta reunión. Necesitamos averiguar qué discutieron». Richard apretó los puños y su curiosidad crecía con cada momento que pasaba. «La participación de Evelyn en todo esto es desconcertante. Nunca supe que mi madre tuviera alguna conexión con estos secretos». Emily miró a Richard con simpatía. «No es culpa tuya, Richard. La familia Sterling ha estado enredada en esta red de secretos durante generaciones. Necesitamos descubrir la verdad y liberarnos de ella». Continuaron examinando las imágenes, identificando a otros asistentes y armando el rompecabezas de la alianza. Nombres, rostros y conversaciones llenaron la sala, revelando poco a poco el alcance de las actividades clandestinas. A medida que la noche se hacía más oscura, Emily y Richard intercambiaron miradas decididas. «Nos estamos acercando», dijo Emily. «Tenemos una lista de asistentes y algunas pistas sobre sus intenciones, pero aún queda mucho más por descubrir». Richard asintió, con los ojos fijos en la pantalla. «Descubriremos lo que mi padre ocultaba, Emily, y expondremos la verdad, sin importar cuán profunda sea». Con una nueva determinación, se comprometieron a desentrañar los secretos de la alianza, incluso cuando las sombras en la biblioteca parecían susurrar su aprobación, como si los guiaran hacia la revelación definitiva. La incesante búsqueda de la verdad por parte de Emily y Richard los llevó a descubrir un viejo diario perteneciente a Charles Sterling. El diario contenía entradas crípticas que insinuaban la existencia de una sociedad enigmática vinculada a la alianza. Decididos a desentrañar este misterio, se reunieron una vez más en la biblioteca con poca luz. Mientras Emily pasaba delicadamente las páginas del diario, Richard se inclinó más cerca y sus ojos escanearon la tinta descolorida. «Estas entradas están llenas de referencias a la sociedad, pero todo está codificado. Necesitamos descifrarlos». Emily asintió y sus dedos trazaron un pasaje particularmente intrigante. «Mira esto, Richard. Menciona la llave de la iluminación y los 7 sellos. Estas podrían ser pistas importantes». Richard frunció el ceño en señal de concentración. «Recuerdo que mi padre mencionó una vez la llave de la iluminación, pero nunca entendí su significado».
Los dos comenzaron a descifrar las entradas codificadas, descubriendo lentamente una red de símbolos, fechas y referencias. Dedujeron que la llave de la iluminación era una representación metafórica del conocimiento o la iluminación, mientras que los 7 sellos insinuaban 7 eventos o revelaciones importantes. Mientras trabajaban incansablemente, Emily de repente notó un símbolo recurrente en todo el diario, un triángulo con un ojo en el centro. Este símbolo, Richard, es el mismo que el de ese misterioso colgante que encontramos en el estudio de tu padre. Los ojos de Richard se abrieron al reconocerlo. El colgante. Mi padre debe haber sido parte de esta sociedad. Pero ¿cuál es su propósito y por qué todo el secreto? Su conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta de la biblioteca. Sorprendidos, se volvieron y vieron a James, el leal mayordomo, parado en la puerta. «Disculpas por la intrusión, pero hay un paquete dirigido al señor Sterling», dijo, extendiendo una pequeña caja. Richard aceptó el paquete y lo examinó. «No hay necesidad de disculparte, James. Esto podría ser importante». Al abrir el paquete, encontraron una carta y un libro viejo y desgastado. La carta estaba escrita a mano y firmada con el enigmático símbolo que habían estado descifrando. Decía: «A los buscadores de la verdad, hemos observado su búsqueda de la iluminación. El libro adjunto contiene las respuestas que busca. Estúdialo cuidadosamente, porque contiene el conocimiento de la clave de la iluminación y los 7 sellos». El camino hacia la revelación es traicionero, pero la búsqueda de la verdad tiene su propia recompensa. Tuyo en secreto. La Sociedad de la Iluminación. Richard y Emily intercambiaron miradas de asombro. Parecía que la enigmática sociedad se había acercado a ellos directamente. El libro prometía respuestas, pero también planteaba nuevas preguntas sobre las intenciones de la sociedad. Con una sensación de anticipación e inquietud, abrieron el antiguo libro, listos para profundizar en los secretos que habían perseguido a la familia Sterling durante generaciones. El antiguo libro de la enigmática sociedad resultó ser una lectura desafiante. Sus páginas estaban llenas de símbolos esotéricos, diagramas crípticos y pasajes escritos en idiomas desconocidos para Emily y Richard. Aún así, no se dejaron intimidar, decididos a descubrir la verdad que había eludido a generaciones de Sterling. Las semanas se convirtieron en meses mientras trabajaban incansablemente para descifrar el contenido del libro. Se pusieron a prueba las habilidades lingüísticas de Emily y la mente analítica de Richard. Buscaron la ayuda de expertos en diversos campos, desde criptografía hasta lenguas antiguas, pero el progreso fue lento. Una noche, mientras estaban sentados en la biblioteca con poca luz, rodeados de libros y papeles, Emily suspiró frustrada. «Richard, parece como si estuviéramos persiguiendo sombras. Este libro es como un laberinto sin final a la vista». Richard, igualmente exhausto, asintió con la cabeza. «Lo sé, Emily, pero no podemos rendirnos ahora. Estamos muy cerca de descubrir la verdad sobre mi padre y la enigmática sociedad». Justo cuando su frustración amenazaba con consumirlos, un gran avance llegó de una fuente inesperada. Emily recibió un mensaje de la doctora Eleanor Blackwood, una reconocida experta en símbolos y lenguajes antiguos. Ella había estado siguiendo su progreso y ofreció su ayuda. Emocionados y esperanzados, Emily y Richard concertaron una reunión con la doctora Blackwood en su instituto de investigación. La reunión fue un punto de inflexión. La doctora Blackwood tenía experiencia en descifrar escrituras antiguas y rápidamente reconoció algunos de los símbolos del libro. «Este símbolo aquí», señaló a un personaje en particular, «es arameo antiguo y representa conocimiento. Y este», continuó, «proviene de un raro dialecto del sánscrito que significa iluminación». Los ojos de Emily se iluminaron con una nueva esperanza. «Entonces, es una guía para el conocimiento y la iluminación. Coincide con lo que hemos descifrado hasta ahora». El doctor Blackwood asintió. «De hecho, pero hay más. Estos símbolos aquí», señaló una serie de glifos interconectados, «representan los 7 sellos. Parece que el libro es una guía para desbloquear estos sellos, revelando conocimientos ocultos». Richard se inclinó ansioso por saber más. «¿Pero por qué tanto secreto? ¿Por qué crear una sociedad en torno a este conocimiento?».
La expresión del Dr. Blackwood se volvió seria. La búsqueda de la iluminación siempre ha sido un poderoso motivador, pero también puede ser peligroso. Es posible que esta sociedad haya tratado de proteger este conocimiento de aquellos que podrían hacer un mal uso de él. Con la guía del Dr. Blackwood, Emily y Richard continuaron sus esfuerzos de desciframiento con renovado vigor. Las piezas del rompecabezas estaban encajando lentamente y ahora estaban más cerca que nunca de desvelar los secretos de la enigmática sociedad. A medida que profundizaban en el libro antiguo, no podían evitar preguntarse qué revelaciones les esperaban y qué consecuencias podrían seguir a su búsqueda de conocimiento e iluminación. Emily, Richard y la doctora Eleanor Blackwood eran ahora un equipo formidable, unidos por su búsqueda de descifrar el libro antiguo y desbloquear los secretos de la enigmática sociedad. Con renovada determinación, continuaron su investigación, logrando avances constantes en la comprensión de los símbolos y pasajes crípticos. Una noche, mientras se reunían en la biblioteca de Emily y Richard, surgió una nueva pista. El Dr. Blackwood se había topado con referencias a una cámara oculta mencionada en el libro, una cámara que se cree que contiene la llave del primer sello. El entusiasmo de Emily fue palpable cuando compartió el descubrimiento con Richard y el Dr. Blackwood. «Podría ser esto. La cámara oculta podría ser el punto de partida de nuestro viaje para desbloquear el primer sello». La doctora Blackwood asintió. Sus ojos brillaban con anticipación. «Así es, Emily, pero debemos abordar esto con cautela. La sociedad era conocida por su secretismo y la cámara puede estar bien protegida». El trío comenzó a investigar la posible ubicación de la cámara oculta, buscando registros históricos, mapas y textos antiguos. Su búsqueda los llevó a una región remota del sur de Francia, un lugar lleno de historia y misterio. Después de semanas de preparativos, se embarcaron en un viaje hacia el lugar designado. Era un paisaje pintoresco de colinas, exuberantes viñedos y castillos medievales. Pero debajo de su serena belleza, sintieron una corriente subyacente de intriga. Cuando llegaron al pequeño pueblo cercano a su destino, atrajeron miradas curiosas de los lugareños. La presencia de forasteros era algo poco común, y las preguntas del trío sobre la cámara oculta despertaron sorpresa. Un aldeano anciano, Henry, se acercó a ellos con cautela. «¿Buscas la cámara, no?», preguntó en un inglés entrecortado, con una mezcla de escepticismo y curiosidad en sus ojos. Emily asintió. «Sí, creemos que contiene conocimientos valiosos y estamos aquí para descubrir sus secretos». Henry vaciló antes de hablar. «Puedo guiarte hasta la entrada, pero debes prometer que no perturbarás lo que hay dentro. Se dice que la cámara está protegida por mecanismos antiguos». Estuvieron de acuerdo con los términos de Henry, y él los condujo a través de senderos sinuosos y senderos escondidos, hasta lo más profundo del corazón del campo. El viaje fue arduo, pero su determinación nunca flaqueó. Por fin, se encontraron ante una entrada de piedra cubierta de musgo escondida bajo las raíces de un viejo roble. Henry hizo un gesto hacia él. «Aquí está la entrada a la cámara. Ten cuidado y que encuentres lo que buscas». Con la guía de Henry, lograron abrir la puerta de piedra, revelando un pasadizo oscuro que descendía hacia la tierra. Encendieron antorchas y se aventuraron a entrar, con el corazón latiendo con anticipación. A medida que profundizaban en la cámara subterránea, podían sentir el peso de la historia y los secretos que los rodeaban. El aire estaba cargado de misterio, y el camino por delante seguía envuelto en oscuridad. La voz de Emily rompió el silencio. «Estamos al borde de un descubrimiento notable. Procedamos con precaución y abramos el primer sello». Su viaje los había llevado al umbral de la cámara oculta de la enigmática sociedad, donde les esperaba el primer paso para desentrañar los misterios del pasado. No sabían que los desafíos que les esperaban pondrían a prueba su determinación y los llevarían por un camino lleno de revelaciones inesperadas. El pasaje tenuemente iluminado de la cámara subterránea llevó a Emily, Richard y el Dr. Blackwood a lo más profundo del corazón del misterio. Sus antorchas proyectan sombras espeluznantes en las paredes adornadas con símbolos y tallas antiguas. El aire era fresco y cargado con el aroma de la tierra y la historia. El Dr. Blackwood examinó las inscripciones en las paredes mientras caminaban. Estos símbolos parecen ser una forma de jeroglíficos, posiblemente un lenguaje único de la sociedad secreta.
Necesitaremos descifrarlos para progresar. Emily asintió, con los ojos fijos en las enigmáticas marcas. No podemos darnos el lujo de perder ninguna pista. Registremos estos símbolos y estudiémoslos más tarde. A medida que se aventuraban más profundamente, el pasaje se ensanchó gradualmente, revelando una vasta cámara subterránea adornada con intrincados murales que representaban escenas de los rituales y ceremonias de la sociedad. Era una vista fascinante, y Richard no pudo evitar maravillarse ante la artesanía. «Esto es asombroso», susurró Richard, y su voz resonó en la cámara. «Estos murales cuentan una historia que estamos aquí para descubrir». Su exploración los llevó al centro de la cámara, donde se encontraba un imponente pedestal de piedra. Sobre él descansaba un objeto peculiar, una llave ornamentada con un diseño intrincado. El corazón de Emily se aceleró mientras se acercaba al pedestal. ¿Podría ser esta la clave para desbloquear el primer sello?, se preguntó en voz alta. El doctor Blackwood examinó la llave detenidamente. No se parece a ninguna llave que haya visto antes. El diseño es exquisito, pero su propósito sigue siendo un misterio. Con precaución, Emily tomó la llave y continuaron explorando la cámara. Pronto descubrieron una serie de habitaciones interconectadas llenas de artefactos, pergaminos antiguos y símbolos más crípticos. Las horas se convirtieron en días mientras examinaban meticulosamente el contenido de la cámara, registrando cada detalle. Los símbolos, cuando se tradujeron, insinuaban un ritual oculto, un rito antiguo que podría abrir el primer sello. Richard miró a sus compañeros con los ojos llenos de determinación. «Debemos realizar el ritual como se describe en estos textos. Es nuestra única oportunidad de desbloquear el sello y acceder al conocimiento de la sociedad». El doctor Blackwood estuvo de acuerdo, aunque con una nota de cautela. «Realizar un ritual antiguo es arriesgado. Debemos proceder con mucho cuidado y seguir las instrucciones al pie de la letra». Pasaron días preparándose para el ritual, reuniendo los elementos necesarios y descifrando las instrucciones. Mientras estaban en el corazón de la cámara, listos para comenzar, Emily sintió una oleada de anticipación e incertidumbre. Con la llave en la mano y los textos antiguos ante ellos, iniciaron el ritual, siguiendo cada paso con meticulosa precisión. La cámara pareció cobrar vida mientras cantaban encantamientos y realizaban gestos ceremoniales. De repente la cámara tembló y las paredes comenzaron a emitir un brillo suave y etéreo. Emily, Richard y el doctor Blackwood intercambiaron miradas y sus corazones latían con una mezcla de emoción y temor. Una puerta de piedra en la pared más alejada de la cámara se abrió con un chirrido, revelando un pasaje oculto. Era una señal. Habían desbloqueado con éxito el primer sello. Mientras atravesaban el pasaje recién revelado, Emily no pudo evitar preguntarse qué otros secretos les esperaban. Su viaje los había llevado hasta aquí y estaban decididos a descubrir la verdad sobre la enigmática sociedad, sin importar los desafíos que les esperaban en las profundidades inexploradas de la historia. El pasadizo secreto llevó a Emily, Richard y el doctor Blackwood a una cámara subterránea llena de hileras de pergaminos y libros viejos y polvorientos, cuyas páginas soportaban el peso de siglos. Eran los archivos ocultos de la enigmática sociedad, un tesoro de conocimiento y misterios esperando ser desvelado. Emily se maravilló ante la vasta colección. «Este lugar es como una biblioteca escondida de todas las épocas, intacta por el tiempo». El doctor Blackwood asintió y sus ojos recorrieron los antiguos tomos. «Estos textos contienen la sabiduría y los secretos de la sociedad. Debemos descifrarlos para comprender su verdadero propósito». Richard añadió, «y encontrar las respuestas que buscamos». Se pusieron manos a la obra, seleccionaron cuidadosamente pergaminos y libros y comenzaron el minucioso proceso de traducción de los textos antiguos. Era una tarea que requeriría paciencia, habilidad y dedicación inquebrantable. Los días se convirtieron en semanas mientras se sumergían en el estudio de los archivos de la sociedad. Los textos revelaron un rico tapiz de historia, filosofía y conocimiento arcano. Aprendieron sobre los orígenes de la sociedad, sus rituales y su búsqueda de la iluminación. Emily estaba particularmente intrigada por una serie de pergaminos que describían los encuentros de la sociedad con seres de otro mundo. «Estos relatos son fascinantes», dijo, con los ojos muy abiertos por el asombro.
Es como si estuvieran en contacto con seres de más allá de nuestro reino. El doctor Blackwood estuvo de acuerdo, despertado su curiosidad académica. Estos encuentros pueden contener la clave para comprender el verdadero propósito de la sociedad. Debemos profundizar en este misterio. A medida que profundizaron en los archivos, descubrieron referencias a una serie de artefactos ocultos repartidos por todo el mundo, cada uno con su poder único. Quedó claro que la sociedad había tratado de proteger estos artefactos, asegurándose de que permanecieran ocultos al mundo. Richard reflexionó sobre las implicaciones. Si podemos localizar y salvaguardar estos artefactos, podremos evitar que caigan en las manos equivocadas. Su investigación también los llevó a una serie de mapas y pistas crípticas que insinuaban la ubicación de los artefactos. Era un enigma que requería un análisis y una deducción cuidadosos. Emily no pudo evitar sentir una sensación de urgencia. El tiempo es esencial. Debemos descifrar estas pistas y embarcarnos en un viaje para asegurar los artefactos antes de que otros lo hagan. El doctor Blackwood asintió con la cabeza. El conocimiento y los artefactos de la sociedad deben protegerse. Tenemos la responsabilidad de garantizar que su legado perdure. Con renovada determinación, continuaron su investigación, descubriendo más piezas del rompecabezas cada día que pasaba. Mientras reconstruían la historia y la misión de la sociedad, sabían que su viaje estaba lejos de terminar. Los archivos ocultos contenían la clave de un mundo de secretos, y Emily, Richard y el doctor Blackwood estaban preparados para desbloquearlos todos. Su búsqueda de conocimiento e iluminación los llevaría a los confines más lejanos del mundo, donde enfrentarían desafíos, adversarios y descubrimientos más allá de su imaginación más salvaje. Pero estaban impulsados por un propósito compartido: salvaguardar el legado de la sociedad y proteger al mundo de los peligros que yacían ocultos en las sombras de la historia.